¿Qué efecto va a tener blockchain con los gobiernos? Antes de responder esa pregunta, hay que entender un poco por qué existen los gobiernos. Los gobiernos, si analizamos la estructura gubernamental y los sistemas judiciales, las cortes, aparecen porque todo en la vida son contratos o acuerdos. Y, por ejemplo, yo estoy acá en Guatemala, en Antigua. Eso fue un acuerdo, un contrato que yo hice conmigo mismo de querer venir y asistir a este lugar. Podía incumplirlo, pero lo cumplí. Entre dos personas, si se ponen de acuerdo a ir a una reunión o a una cena o a una entrevista, el llegar a tiempo es un contrato verbal, es un acuerdo verbal. Cuando está en juego tu casa, tu carro, la estabilidad de tu familia, los activos que has logrado conseguir en base a tu trabajo, era necesario que existieran mecanismos que pudiesen asegurarse que esos contratos se ejecutaran de manera correcta, eficiente y se cumplieran. En mi opinión personal, van a existir muchísimas funciones que van a ser reemplazadas por la tecnología blockchain y por los contratos inteligentes. Por ejemplo, yo tengo 12 años en el mundo de bienes raíces y puedo visionar cómo esta tecnología va a facilitar las transacciones comerciales, el trasladar un activo de una persona a otro sin que existan tantos intermediarios. Actualmente en una compra-venta de una propiedad en Estados Unidos interactúan un promedio de 25 personas en la transacción. Eso lo único que genera son altos costos para quien compra y quien vende, porque todos estos intermediarios, o la mayoría, para no decir todos, van a ser reemplazados por la tecnología blockchain. Si nos vamos a Latinoamérica, donde las casas de títulos no existen, pero existen las notarías. Las notarías son las entidades encargadas de verificar que cuando se venda un activo se registre en un documento público y se suba a la base de datos nacionales. ¿Qué sucede? El notario es un humano y los humanos son vulnerables a la corrupción. Los funcionarios de la notaría pueden cometer exceso de errores y esos errores se le pueden trasladar a las personas que están adquiriendo la propiedad. Cuando la vayan a vender, pues van a encontrarse un sinnúmero de problemas que lo único que hace es complejizar la venta, realizar un desgaste financiero y básicamente creo que la tecnología blockchain, en mi concepto personal, va a reemplazar muchísimas funciones del gobierno. Sí, lo que yo veo que es que con blockchain lo que está haciendo es va quitando esa persona que es intermediaria que en realidad no se necesita. Sí, la persona no se necesita, el intermediario va a desaparecer y el intermediario en este caso, en este ejemplo específico, son las notarías. No necesitamos que un notario firme un documento cuando un algoritmo que no es corrupto, que no se equivoca, puede hacer la misma función, disminuyendo los costos, pero sobre todo registrando las escrituras de esa propiedad en una base de datos donde el mundo entero puede acceder a ella y no es necesario tener que ir a pedir, por ejemplo, en propiedades que he tenido en Colombia, cuando se quiere hacer una venta hay que pedir el certificado de tradición y libertad. Y para hacer un estudio de título hay que revisar todo ese certificado, hay que investigar. Eso lo único que genera es un desgaste financiero y altos costos y honorarios para los abogados. Sí, esto lo que crea es más transparencia y un costo mínimo. Transparencia y trazabilidad, porque uno de los puntos más importantes o una de las funcionalidades más importantes de las compañías de títulos en Estados Unidos es asegurarse que el bien se ha trasladado en el pasado de una persona a otra de manera legal, que las personas que estaban en las escrituras, en el título,
firmaron y aceptaron que esa propiedad se trasladó de una persona a otra. Y este nuevo propietario, cuando la vendió, la compañía de títulos asegura que todos los propietarios hayan firmado y estén de acuerdo en trasladar esa propiedad al comprador final. Eso genera transparencia, pero sobre todo costo-eficiencia en las transacciones de bienes raíces. Sí, tiene muchos beneficios porque es bueno para el cliente y es bueno también para la persona o el negocio que está formando la transacción. Total, o sea, aquí los beneficiados son las dos partes que son compradores y vendedores, donde quienes asumen todos los costos de las transacciones son estas dos partes. Todos los intermediarios lo único que hacen es aumentar los costos de la transacción, pero la realidad es una sola. No necesitamos esos intermediarios si tenemos mecanismos y herramientas tecnológicas que pueden reemplazar la función de estos intermediarios. Van a seguir existiendo los abogados, van a seguir existiendo las entidades que regulan gubernamentalmente las transacciones, pero un notario, en mi concepto personal, lo veo con fecha de expiración, así como los productos que uno compra tienen una fecha de vencimiento, pues no sé cuál es esa fecha, pero la tienen. Entonces, lo mismo con los agentes de bienes raíces. En mi concepto personal, la tecnología blockchain va a remover la mayoría de los agentes de bienes raíces, los corredores. ¿Por qué? Porque si analizamos las funciones de los agentes de bienes raíces, la mayoría de sus funciones son reemplazadas por los contratos inteligentes que se pueden escribir sobre la tecnología blockchain, pero sobre todo sobre la plataforma Ethereum, que es la más conocida actualmente.